Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Auditiva del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, PERSE. Ya estamos en una edición más de la Biblioteca Auditiva. Mi nombre es Isis Estrada y me acompaña mi compañera Elba Ramos. En PERSE conocemos la importancia que tienen los esfuerzos y la colaboración que realiza la comunidad empresarial para el desarrollo sostenible de la sociedad, y para hablar un poco desde la experiencia y del trabajo realizado desde hace 10 años por parte de Red Sumarse Nuevo León, nos acompaña su directora Valeria San Miguel. Les agradezco y les doy la bienvenida. Valeria, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte en Biblioteca Auditiva. Cuéntanos cómo nace Red Sumarse, cómo colabora y promueve la responsabilidad social empresarial. Pues muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por estar compartiendo en este espacio tan importante como la Biblioteca Auditiva, como mencionaron. Agradecerles y encantados de estar aquí participando con ustedes para compartir un poco de lo que ha sido la trayectoria e historia de la red. Y pues justo como lo mencionaban ahorita, estamos muy orgullosos de toda la historia que tiene. Estamos justo en el marco de los 10 años de celebración de esta red de empresas de Nuevo León, orgullosamente neolonesas, desarrollando comunidades sostenibles, ¿no?, a través del tiempo. Y la verdad es que ha sido como un, sin duda, aprendizaje, ¿no? Año con año, hallazgos, calibrar qué hacer bien, qué dejar de hacer, etcétera. Pero bueno, les platico que Red Sumarse y su gobernanza o su forma de trabajo actualmente está conformada, digamos, por un consejo directivo, que es al que rendimos como cuentas todos los que participamos, y está conformada por los mismos miembros y asociados, y una estructura operativa de 4 comités operativos, ¿no? Que cada comité, su nombre lo dice, ¿no? Hay un comité de iniciativa, hay un comité de fortalecimiento, hay un comité administrativo y hay un comité de comunicación. Estos también están conformados por cada una de las empresas miembro y en realidad son los que nos apoyan, las mismas empresas comprometidas con talento, tiempo y con todas las energías, nos ayudan a desarrollar como los planes del quehacer de Red Sumarse, ¿no? Y bueno, trabajamos en 2 ejes principales. Uno es el desarrollo de iniciativas en común de alto impacto social que se han visto como reflejadas en todos estos años en 2 iniciativas muy en concreto, ¿no? La iniciativa 1.0 de la Red Sumarse, que duró 3 años, que fue como el arranque. Digamos que la red nació en una coyuntura muy particular del estado, que fue justo hace 10 años del huracán Alex, que en la ciudad, en el estado de Nuevo León, pues devastó muchísimo a la ciudadanía, a la infraestructura, hubo mucho como desastre. Y los empresarios de Nuevo León, justo más allá de la inversión en infraestructura, que obviamente hubo mucha movilización de inversiones, dijeron, ¿de qué manera podemos invertir que impacte, sí, obviamente, a todo esto que está sucediendo, pero más enfocado a las personas, ¿no? Entonces, nace esta primera iniciativa más con un enfoque de reconstrucción del tejido social y desarrollo de capacidades cívicas, ¿no? Creo que las iniciativas de la red o se caracterizan de alguna forma por siempre buscar el dejar capacidad instalada en las personas, ¿no? Que el momento en que se concluya, digamos, como una intervención en particular, las personas tengan como herramientas de autogestión para que puedan seguir como al final detectando problemáticas locales y ellos mismos a través de toda esta gestoría pues seguir como resolviendo, ¿no? Eso en términos como muy generales te platico, Elba. Y por otro lado, la verdad es que este es un nuevo eje que está como impulsándose muy fuertemente a través del compromiso de los miembros de la red, que es justo el impulso y promoción de una cultura de responsabilidad social, ¿no? Más allá de nuestra intervención concreta, que eso ha sido en estos dos iniciativas, pues este impulso mediante intercambio de experiencias entre áreas, buenas prácticas de los propios miembros, de empresas grandes a pymes. Creemos que al final el networking y el escuchar a otras empresas, las acciones que tienen, las estrategias,
que desarrollan alineadas a ODS, etcétera, pues al final el compartirlas creo que es sumamente importante. Y por lo mismo, justo estamos como generando también cada día más alianzas locales, nacionales e incluso internacionales, ¿no? Este año recién, bueno, se gestó como de hace un tiempo, pero este año recién generamos la alianza que creemos que va a dar mucho impulso a nivel nacional como aliados regionales de SMFI, que pues al final compartimos como instituciones objetivos en común, ¿no? En esta búsqueda de impulsar las mejores prácticas de una cultura de responsabilidad social transversal en las empresas. Eso te puedo compartir, Elba. Valeria, sin duda es bien interesante lo que mencionas tú de generar estas herramientas para las personas de este mejoramiento de la sociedad, por medio de acciones para que puedan tener ellos también la iniciativa de salir adelante. Cuéntanos un poco más sobre estas iniciativas de Red Sumarse. ¿Cuáles durante estos 10 años previos a la pandemia y obviamente pues ya hablando en esta nueva realidad, cuáles han sido los retos más grandes de Red Sumarse para que pueda tener esta continuidad de trabajo? Claro, pues mira, sin duda, dentro de la primera iniciativa, te digo, fueron muchos hallazgos, siempre se hacen en colaboración con alianzas estratégicas. Nos gusta mucho como reflejarlo como red porque sin duda somos, o sea, al final queremos ser como congruentes con la esencia de la red, ¿no? Y dando el sentido de red, siempre sumamos actores. Entonces, las intervenciones siempre son de la mano con organizaciones de la sociedad civil expertas en las temáticas que abordamos. La primera se hizo con 4 organizaciones de la sociedad civil. Y un elemento que siempre como reflejamos es la importancia de un aliado estratégico neutral para las evaluaciones. Las iniciativas de la red siempre han sido evaluadas por un externo neutral, que en este caso es el Centro CEMESTEC, que es un grupo multidisciplinario de catedráticos expertos en temas de impacto social, donde siempre han estado al pendiente de las evaluaciones de las iniciativas, desarrollando líneas base, intermedias y finales, para al final darnos pues una perspectiva muy objetiva, cualitativa y cuantitativa de lo que está impactando verdaderamente todos los esfuerzos en tiempo e inversión de los miembros, ¿no? Entonces eso creo que ha sido como, lo menciono en retos porque ha sido al final pues obviamente el reto de orquestar, ¿no? Todos los actores que forman parte de Red Sumarse, no nada más sus miembros, sino todos los externos, eso es por un lado. Y una de las grandes ventajas que tuvimos al cierre de la primera fue el explorar, el ampliar, digamos, el impacto hacia la iniciativa 2.0, que fue una de muy largo plazo. Duró 5 años, 2015 a 2020, justo cerramos el año pasado la segunda iniciativa. Y creo que un elemento que dio muchísimo empuje a Red Sumarse fue el componente o el modelo de coinversión que tenemos, porque esta segunda iniciativa tuvo un cofinanciamiento de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, que es USAID México, otorgando el 50% de financiamiento con un componente adicional que en ese entonces, si se acuerdan, también teníamos a nivel país, a nivel estado, pues índices de violencia bastante elevados, ¿no? Entonces, el componente de prevención social del delito fue algo que se adhiere a esta iniciativa, además del desarrollo de capacidades cívicas y de competencias ciudadanas para la autogestión de las comunidades donde intervenimos. Pero creo que este componente también fue como muy valioso porque fue directamente con jóvenes a través de identificar los posibles riesgos que tenían de caer en algún tipo de violencia y hacer como una metodología muy probada para disminuir, digamos, esos niveles de riesgo en los jóvenes y fueron como resultados muy favorables. Tenemos como testimonios que al final pues eso habla de más que 1000 palabras que les puedo decir. Eso por el lado de las iniciativas. Y yo creo que los grandes retos, más como respondiendo a tu pregunta, sin duda creo que el tema de la pandemia afectó a muchos sectores, no somos el único sector afectado. Y creo que la Red Sumarse reaccionó de manera inmediata, hicimos acciones muy concretas, ¿no? Derivada de la pandemia. Una muy concreta fue una campaña mediática de redes
como apoyando a las autoridades a difundir las medidas de prevención, que había como mucha desinformación en términos de comunicación. Eso fue como algo inmediato de reacción. Por ahí fue el confinamiento marzo y creo que esto a finales de marzo ya estábamos lanzando campaña, eso por un lado. Y por el otro lado nos reinventamos, reorganizamos por ahí así como muchos actores y muchos sectores y desarrollamos una primera edición de un programa que se llama Compartiendo Buenas Prácticas de Red Sumarse, que fue un programa de distintos webinars, paneles, conferencias magistrales, etcétera, tratando justo de involucrar a liderazgos nacionales o internacionales, expertos, en temáticas que fueran de interés, ya sea la coyuntura de emergencia, porque tuvimos ahí un par de paneles, ¿no? De atención de crisis de las empresas, cómo reaccionar, etcétera, además de contenido valioso para las áreas de responsabilidad social, ¿no? En temas de, invitamos a Pacto Mundial, ODS, la verdad es que tuvimos muy buena audiencia en estas actividades, tuvimos más de 10 actividades del fortalecimiento de la cultura de la RC, participando más de 320 personas en línea, que saben que había también como una sobreoferta de este tipo que todos nos fuimos como al lado virtual. La verdad es que nos sentimos muy contentos de la respuesta, ¿no? Y del interés de los empresarios de aquí por aprender y comprender más como al sector y al área, a las áreas, ¿no? Y bueno, involucramos a más de 20 empresas e instituciones para este ejercicio, ¿no? Eso yo creo que fue algo que desarrollamos muy bien y a tiempo respondiendo ante la problemática de la pandemia por COVID. Muy bien, Valeria. Oye, y también desde tu punto de vista, los retos más importantes por los que han pasado las empresas mexicanas en sus esfuerzos de implementar o seguir implementando la responsabilidad social, ¿cómo lo ves? ¿Lo han dejado de lado o cuál es tu evaluación? Sí, yo creo que es una pregunta bastante interesante, muy relevante. No sé, a lo mejor estoy haciendo como a título personal un poco la opinión, pero me parece que al contrario, o sea, sin duda ha sido como un reto por la pandemia estas temáticas, pero creo que no lo han dejado a un lado. O sea, ha sido un reto al interior de las empresas, pero al contrario, creo que se está haciendo como más relevante dentro de las empresas y creo que es momento, bueno, al menos sería como el compartir, es momento justo que los integrantes de estas áreas de responsabilidad social, que a lo mejor muchas empresas no tienen el área de responsabilidad social y este tipo de acciones están más dentro de las áreas de recursos humanos, dentro de las áreas de comunicación, o sea, no todos tienen una estructura como tal de responsabilidad social, pero que no desaprovechen, creo que ver como siempre el vaso medio lleno, ¿no? Y ver como la oportunidad de cómo estos temas se vuelven más relevantes a nivel local y a nivel mundial. Creo que un gran reto es que no se vea a la responsabilidad social como algo aislado, como el extra, ¿no? Como los del área y los que hacen actividades muy padres y muy bondadosos, ¿no? Que muchas veces hay esta como percepción errónea de eso, ¿no? De los que estamos aquí es porque estamos bien buena onda. Y creo que es un gran reto al interior de las empresas, sobre todo chicas, que es involucramiento de las áreas del personal directivo, involucramiento de consejeros, de todas las personas que en estructura puedan interiorizar más la importancia de hacer estrategias de negocio tomando en cuenta la responsabilidad social. Creo que va desde ahí el reto, ¿no? Que no se ve como algo aislado, que no es un área como adicional. Y creo que el tema también, mucho de lo que se van a enfrentar hoy, o lo que a veces percibo, ¿no? O escucho en conversaciones que tenemos con empresas, también se tiene esta percepción de que se requiere las grandes cantidades de presupuesto o como muchísima inversión, y eso también para las pymes yo les recomiendo, no, o sea, no, quitémonos como esa percepción, son
pequeñas acciones, pero muy significativas que pueden ser al interior de la empresa en términos de vincular a colaboradores en políticas muy concretas, ¿no? Pequeños cambios, pequeñas metas y que también es poco a poco, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no? Que ves a los grandes corporativos o grandes empresas crear como estrategias que son padrísimas y que dices, el impacto está increíble. Y uno como empresa chiquita, pues se hace chiquito y no, al contrario, creo que no verse así, verse como parte de la contribución de algo más grande, alineando estrategias y sobre todo eso, ¿no? Quitarnos como esta percepción de que tienen que ser grandes cambios, creo que son muy concretos, teniendo identificado el cómo puede mejorar la empresa sobre algo en particular, ¿no? Creo que es algo que diría pero mi punto es, sí, mi top 1 sería involucramiento de altos, o sea, de ejecutivos, o sea, corporativos, directivos. Si no se entiende desde arriba, difícilmente el operante va a lograr como adentrar en el ADN de la empresa la cultura de la RC, que es algo transversal. Eso es lo que podría compartir un poco. Totalmente, y lo dices con muchísima certeza, es algo transversal, debemos de dejar de verlo como algo externo, como algo que va a generar más trabajo, como algo que pueda significarle un gasto enorme a la empresa, sino como verlo parte de, y dentro de esto mismo que ya nos mencionas, ¿cuáles crees tú que sean ya de manera más específica las áreas de responsabilidad social donde las empresas mexicanas en este momento tienen mayores oportunidades de crecimiento? Sí, creo que eso es como muy dependiente de sectores, ¿no? Al final, digo, hay un sinfín de sectores empresariales y también un sinfín de oportunidades, porque muchas veces puede ser muchísimo más orientado hacia el interior y muchísimo más orientado hacia procesos de afuera, ¿no? Yo creo que el tema aquí es que las empresas puedan como seguir aprendiendo de los conceptos, seguir como interesándose en cómo desarrollar mejores estrategias. Creo que los primeros pasos, por ejemplo, que haría o que recomendaría a las empresas es buscar justo organizaciones que ayuden a hacer guías y orientadores de cómo estoy, ¿no? Necesito tener un mapa, una línea base de cómo calibrarme, ¿no? Cómo estoy en ética y gobernanza, los principios rectores de la responsabilidad social, si tengo o no, desarrollo o no procesos de identificación, por ejemplo, en matriz de materialidad, en matriz de riesgos. Creo que todo eso hay muchas empresas que poco le entran porque es algo como desconocido y es también como romper un poquito a veces de las propias empresas voy a decirlo entre comillas, pero el miedo a preguntar a sus partes interesadas, ¿no? Porque es estar bien cercano a partes interesadas las que determine la empresa, los que son como involucrados o afectados de la naturaleza del negocio y preguntar, ¿no? Directamente, así se determina una matriz de materialidad para que tengas como mucha claridad de hacia dónde tienen que ir tus esfuerzos de inversión social, hacia dónde tienen que ir tus esfuerzos incluso de mitigación de impactos que tuvieras, ¿no? Todas las empresas, todos los sectores, todos los seres humanos impactamos de alguna manera, ¿no? En temas ambientales, en temas sociales, en todo. Pero no puedes mitigar algo que no identificas. Entonces, si la empresa no tiene muy bien identificados sus impactos, pues no tiene acciones de cómo minimizar esos impactos. Entonces, creo que depende mucho del sector, por eso no digo algo en particular, pero sí creo que el diagnóstico y acercarse a organizaciones, por ejemplo, pues aliados, ¿no? En cada estado que estamos o organizaciones como el propio CEMEFI, creo que es un muy buen punto de arranque para organizaciones, sobre todo incluso nuevas, que están buscando, ¿no? Impulsar de manera como muy genuina, ¿no? el tema de la cultura de responsabilidad social, porque da una base muy buena de saber en qué áreas de oportunidad tengo, en qué estoy haciendo bien, y así ponerse retos y metas muy concretas año con año las empresas
que también no es creo que la responsabilidad social, por ahí no me acuerdo de quién se lo escuché, no es mío, pero decía, no es un fin, es un camino, o sea, no es algo que ya consigues y ya, sino es un camino y es como ir viendo y valorando y calibrando día con día lo que desarrolla tu empresa, ¿no? Y la comunicación al interior. Creo que es algo fundamental de oportunidad para todas las empresas, comunicar las acciones, tanto al interior, que el colaborador sepa verdaderamente cómo está retribuyendo su empresa a la sociedad o cómo está mitigando esos impactos, que al final tienes colaboradores que si más saben de esto, más el típico más se pone la camiseta porque saben que su empresa está haciendo estas acciones, ¿no? Entonces, creo que en términos de comunicación interno y externo también es como una oportunidad muy grande. Sin duda, Valeria, como tú misma lo dices, es un camino, es una manera de gestionar los negocios, sin duda, la responsabilidad social empresarial. Y desde tu experiencia, ¿qué temas marcarían las tendencias en los próximos meses o años, si gustas, en materia de responsabilidad social? ¿De qué se va a estar hablando Híjole. en el próximo tiempo que nos espera? No, sé Sí, que es difícil, pero te escuchamos. gracias, Elba. Sí, sin duda, híjole, ahora sí que yo también haría esa pregunta, ¿no? Como más hacia volcar a personas como más expertas, ¿no? En temas de visualizar, etcétera. Yo lo que te puedo compartir, al menos desde la red y desde los miembros que estoy como mucho más cercana al sentido o a la proyección que tienen, sin duda creo que es estar más cercanos a estas herramientas y organizaciones fuera incluso, o sea, el Pacto Mundial, la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, empresa que no sepa Objetivos de Desarrollo Sostenible, digo, no quiero decir que está acabada porque no es la idea, pero sí se va a ver como una brecha, ¿no? Entonces, muy importante como esta tendencia de comprenderlo, ¿no? O sea, es creo que día a día más relevante y que se exige más, incluso en tema de consumidores, ¿no? Hablando de sectores hacia consumidores finales, creo que el consumidor está cada día más consciente y va a ser más selectivo hacia las empresas que generan X, Y, etcétera. Entonces, conviene, ¿no? O sea, conviene por negocio, por la retribución social, en todos los sentidos creo que es saber que el beneficio es mutuo, es ese beneficio no solo de negocio, sino de sociedad. Y te podría decir que obviamente el tema de salud, el objetivo 3, si no me equivoco, no me lo sé de memoria, pero el objetivo 3, que es tema de salud, obviamente va a estar en los próximos años, está ahorita a la cabeza, si yo me atrevería a decirlo, a lo mejor es una opinión personal, pero es algo de lo que se habla día a día, constantemente, no solo en sectores, sino como sociedad en general. Y te podría compartir que por el lado de la red, o al menos el diagnóstico que nosotros realizamos para nuestros siguientes rumbos, porque estamos también como muy entusiasmados y ahorita les cierro con el comercial, ¿no? Del arranque de la iniciativa 3.0 de la red Sumarse, pero fue derivado de este análisis. Muchísimo en tema de reactivación económica, este objetivo 8, que es como el tema de crecimiento económico, creo que también va a ser algo muy, muy relevante que se avecina, sino es que ya estamos en proceso de crisis, ¿no? Y seamos como muy realistas, tenemos que desde ya empezar a visualizar acciones y propuestas y estrategias muy enfocadas a reactivación, ligado a salud. Entonces, salud, reactivación, y creo en particular que va a también tener como mucha tendencia, digo, muchos temas son importantes, todos los ODS son importantes, las temáticas, como decía hace un momento, dependiendo del sector, cada quien tiene mucho más injerencia en alguno, ¿no? Pero desde el punto de vista de la red y cómo lo vemos, también creo que el tema de equidad de género y disminución de desigualdades en términos en general de género, pero haciéndolo más amplio, el concepto de inclusión en todos los sentidos, creo que también es algo que
visualizó y se agudizó muchísimo. Fue muy evidente. Todos nosotros dentro del sector social lo conocemos, lo sabemos, lo analizamos, etcétera, trabajamos por él. Creo que la pandemia vino a visualizarlo y a hacerlo más evidente hacia la sociedad en general, hacia todos los sectores. Creo que el parar, o sea, la pandemia perjudicó muchísimo en muchos sentidos, pero algo como la oportunidad que tenemos que tener como sector es justo esa visibilización que tuve de las problemáticas sociales existentes y que sin duda, aunque en términos globales retrasó muchísimo el avance que se tenía, es decir, pues le tenemos que meter el acelerador al triple, porque no podemos quedarnos atrás. Faltan menos de 10 años para la Agenda 2030 y las metas son muy, muy ambiciosas, ¿no? Entonces, creo que esa contribución de cada sector es sumamente importante, pero lo cerraría y a lo mejor cierro con el tema salud, el tema reactivación económica y el tema disminución de desigualdades. Creo que son uno de los temas que estarán muy presentes en el impulso a la cultura del RC y en estrategias muy concretas del sector social. Totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Yo creo que sí se le tiene que dar prioridad. Y como bien dices tú, la pandemia vino en muchos aspectos a quitarnos la venda de los ojos de los avances que tal vez considerábamos que ya teníamos, o bien que se dio un retraso en este sentido. Y es bien importante. Y te invito a que nos comentes un poco sobre esta iniciativa 3.0 por parte de Red Sumarse. Sí, muchísimas gracias. Pues la verdad también, digo, y ahí a lo mejor no lo mencioné el tema, pero todo el tema tecnológico y el tema de virtualidad y todo esto, creo que también fue como un acelerador increíble a todos los niveles, ¿no? Y cómo poder no dejar atrás a nadie en términos de esto, ¿no? Porque si hay como muchas carencias en lugares o en comunidades que no tienen como ni siquiera estos accesos, es cómo sí sumarlos a toda esta revolución que tuvo en términos de tecnología, ¿no? Pero bueno, me faltó ese temita y regreso aquí al tema de la 3.0. Pues con muchísimo gusto estas empresas que han estado desde el inicio súper comprometidas. Nosotros, nada más para darles una idea, tuvimos todo el 2020 un proceso justo de análisis. Fue un diagnóstico de cada empresa. Tuvimos ahí también consultas con sector social para entender como el contexto de Nuevo León. Muy, muy atentos a distintos como fuentes e input de información para poder aterrizar. Y hicimos un proceso de votación con nuestros miembros de 2 temáticas para ver qué temática era la que íbamos a abordar. El 80% de nuestras empresas se fue hacia una temática en particular y entonces después tuvimos un proceso de convocatoria, participaron distintas organizaciones de la sociedad civil brindándonos sus propuestas de proyecto y tuvimos una selección. Entonces todo eso sucedió en todos los meses hacia atrás y estamos muy contentos porque después de todo ese trabajo ya tenemos iniciativa y estará corriendo esperamos, justo estamos planeando el evento de arranque para estos próximos meses hasta concluir el 2023, que se enfocará. El objetivo es contribuir al empoderamiento económico de las mujeres en economía de subsistencia y vulnerabilidad social como un factor de prevención de violencia y una plataforma de creación de empresas sociales que mejoren la calidad de vida de las mujeres, de familias y de sus comunidades. Entonces nos enfocaremos justo en mujeres, justo en el tema de reactivación económica. Somos fieles creyentes de que las mujeres pueden poner como esa diferencia en esto y la Red Sumarse está apostando por las mujeres emprendedoras de diversas comunidades del área metropolitana de Monterrey y vamos a apostarles por sus negocios, desarrollar habilidades financieras, administrativas, de marketing, etcétera, todo de la mano con un nuevo aliado que después les platicaremos para que sea ya el evento formal de apertura. Valeria, qué importante y qué interesante el trabajo de Red Sumarse. Muchas felicidades por todos los esfuerzos que ustedes llevan a cabo. También por aclarar y dejar bien sentado que para emprender acciones de responsabilidad social hay que hacer una evaluación seria, hay que saber dónde estamos parados, qué hay que hacer, qué es lo importante hacer, en qué áreas
Me ha gustado mucho todos tus resultados que nos compartiste, tu análisis de los temas que vienen sobre seguridad y salud en el trabajo, reactivación económica, un poco de la situación en la que vivimos de equidad de género, que hay mucho por hacer, y ustedes sin duda son un organismo que lo promueve. Muchas gracias por tu trabajo y por darnos esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantados de colaborar de alguna manera y ver las formas de colaborar. Y pues a todos los que van a ver esto, en realidad encantadísimos de compartir y de escucharlos también en otro espacio, en otro momento. Y bueno, seguimos trabajando por la transformación social de la mano de todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias, Valeria, Elba, y bueno, a todas las personas, como ya bien mencionó Valeria, que estén viendo esta edición de Biblioteca Auditiva, les invitamos a que compartan toda esta información tan interesante y pues agradecidísimas de que estés aquí con nosotras y esperamos muy pronto tenerte aquí hablando de más temas, de esta nueva iniciativa y pues de muchas otras alianzas que podemos ir formando. Y pues adelante, y a todas ustedes, gracias por estar aquí con nosotras. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Thank you.